La charla que vamos a trabajar hoy se titula Geografía y Paisaje. La misma es la primera de un ciclo que vamos a transmitir por este medio en vista de la imposibilidad de hacerla vía presencial como estaba organizada inicialmente. Dado que es la primera, yo quiero encarecidamente manifestarle a las autoridades de la Universidad de Córdoba, en particular a la jefa del Departamento de Geografía y Medio Ambiente, doctora Doris Villalba, y al director del Instituto de Investigaciones Geográficas y Ambientales del Caribe, doctor Jairo Durango, su atenta invitación para este intercambio entre los compañeros del departamento y del instituto de la Universidad de Córdoba y mi persona, con el mejor ánimo de transmitir en la medida de mis posibilidades la experiencia que he podido tener a través de mi trayectoria como profesora del área de geografía. La categoría paisaje, aunque suene paradójico, es de uso relativamente reciente en el campo de la geografía. Ella es tan importante para la ciencia geográfica como lo pueden ser otros conceptos claves como territorio, espacio, lugar, región. Aun cuando esto sea así, de que su uso es relativamente reciente, estamos hablando fundamentalmente del siglo XIX, y muy de la mano con la instauración de lo que se conoce como geografía moderna, para establecer diferencias en cómo se hacía geografía antes del siglo XIX. El término paisaje era utilizado desde hacía muchísimo tiempo, sobre todo muy vinculado al mundo artístico y sobre todo al mundo pictórico, al mundo de las pinturas. De hecho, estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando de distintas escuelas pictóricas de esa época y nos estamos ubicando temporalmente en el siglo XV, principios del siglo XVI. Es importante señalar que en ambos casos, independientemente de la diferencia en su aparición y su uso en un mundo y otro, es decir, en el mundo académico y en el mundo de las artes, en ambos casos su uso no digo que se restringía, su uso estaba sustentado o estaba orientado a describir, a mostrar las formas de la Tierra, su fisonomía y las implicaciones que ese uso podía tener a través de las representaciones que se podían hacer del mismo. Vemos entonces cómo el término paisaje incorpora en su definición, ya desde mediados del siglo XV, siglo XVI, a través del ojo de los pintores, elementos que se pueden ver del entorno inmediato y que generalmente constituyen componentes del medio natural. Evidentemente en ese mirar no solamente hay elementos del medio natural, sino que también hay elementos que tienen que ver con la vida social que podía existir y que se refleja muy bien en las distintas obras pictóricas que hemos podido ver. Entonces, cuando uno habla del paisaje, como estoy señalando, desde su definición, sin ninguna duda tiene incorporada una dimensión artística que no es más que hacer referencia a esa porción de la superficie terrestre que el ojo humano puede abarcar de un simple vistazo y que en el caso artístico es obvio que la misma puede estar, no, de hecho está permeada por
la subjetividad del artista. Evidentemente, desde esta perspectiva, uno puede tener cuadros, lienzos, elaborados por distintos artistas que pueden, inclusive hay artistas que juegan con la luz y pueden hacer distintos cuadros en distintos momentos del día, y evidentemente los cuadros van a ser distintos porque están jugando con la luz. Pero lo importante a resaltar acá es que el paisaje tiene una dimensión artística incorporada en su definición. Esta representación que se hace es variable a través del tiempo, sin ninguna duda, tanto en el mundo artístico como en el mundo académico. Llegado al siglo XIX, nosotros podemos ver cómo el concepto de paisaje, que sigue teniendo incorporado como uno de los elementos constitutivos del mismo, tiene incorporado esa dimensión artística, pasa ya progresivamente del mundo de las artes al mundo de la ciencia. Es decir, se separa el conocimiento y el arte. Esto un poco viene también, esta separación viene un poco de la mano de una corriente filosófica que emerge a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, conocida como el romanticismo, que es un movimiento cultural que adversa o se contrapone a la filosofía dominante de la época, que era el racionalismo de la Ilustración y al neoclasicismo, que tenían como método de aproximación a la realidad el hipotético deductivo. En este caso, Humboldt, en esa idea de la libertad, que es un poco una idea central en esta corriente del romanticismo, sostiene un poco que hay que ir de lo particular a lo general. Es decir, si yo quiero intentar entender por qué las cosas se dan como se dan, debo analizarlas in situ, debo analizarlas a ellas mismas per se, y de allí luego, a través de las comparaciones o estableciendo nexos y relaciones, e inclusive introduciendo la idea totalmente antidogmática en relación al racionalismo, la idea primaria de la evolución, de que las cosas iban evolucionando, cosa que luego posteriormente desarrolla Charles Darwin a mediados del siglo XIX con su famosa teoría de la evolución de las especies. De alguna manera Humboldt introduce ese elemento, esa idea de la evolución cuando él analiza los paisajes naturales, los paisajes físicos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de su componente físico. Esta idea es retomada más adelante, yo no voy a hacer mucha referencia ahorita a esto, pero es retomada por un geógrafo francés anarquista de mediados del siglo XIX, Eliseo Reclus, y por el padre del positivismo geográfico, Vidal de Lablache. Ellos, sin dejar de lado, por supuesto, el componente humano, tal y como lo señalo yo más abajo en el párrafo siguiente de esta lámina, ellos viendo que el paisaje para ellos devela elementos naturales y humanos, insistiendo en que los lugares a mostrar podían ser los mismos, pero que el lenguaje evidentemente era distinto. Se trabaja con las palabras, con las ideas, que se plasman luego en palabras para describir, analizar, comparar. Aquí estamos hablando un poco de lo que más adelante se constituye en el método por excelencia de la ciencia, como es el método científico, con los distintos pasos que tiene el método científico, que pasa inicialmente por la observación de los fenómenos, y de allí pues yo describo, analizo, comparo, concluyo, hago síntesis, etcétera, etcétera. Evidentemente, allí, en este caso, con la idea del paisaje, él incorpora elementos naturales y humanos. Insisto, los lugares a mostrar podían ser los mismos, pero el lenguaje era distinto. En un caso,
hablando del mundo de la ciencia. Se trabaja con palabras y en el caso del mundo artístico se trabaja con colores, texturas y formas, donde la subjetividad de quien se aproxima al paisaje es un elemento central. Me gustaría señalar un par de cosas antes de proseguir con la charla, bueno, por supuesto en el contexto de la charla, pero que tienen más que ver con lo que he venido diciendo hasta este momento. Una de ellas es que, y que además la voy a utilizar como una primera idea conclusiva, es que con la modernidad, el conocimiento, ya como la primera idea, insisto, conclusiva, no nos queda duda entonces que con el advenimiento ya de la modernidad o cómo se manifiesta la modernidad en el siglo XIX, el conocimiento y el arte se separaron. Y esto, de alguna manera, llega a la geografía, lo cual hace que la descripción que hacían los geógrafos estuviese ubicada en el mundo intelectual, en el mundo académico, mientras que las obras pictóricas se encontraban en terrenos del arte. Inclusive, insisto, ya lo he señalado, podían estar haciendo referencia a los mismos lugares o al mismo lugar. La otra cosa que quiero señalar también, que no se los he dicho o no lo mencioné hace rato, que creo que es muy importante decirlo, en el caso de Humboldt, dentro de su concepción de libertad que tenía, como claro exponente de la corriente del romanticismo, dentro de la corriente del romanticismo, Humboldt, aparte de todos los aportes que hizo, para nosotros los geógrafos es considerado como el padre de la geografía moderna, al lado de Carl Ritter. Una de sus grandes aportaciones es él construye, él edifica las bases de la geografía física. Y evidentemente esa geografía física tiene una particular manera de interpretar las formas de la Tierra. Para él, por ejemplo, me voy a permitir leerlo, una idea síntesis que aparece en su libro Cosmos, señala que el cosmos no es más que una descripción de la naturaleza entendida como un organismo vivo en constante movimiento y en interacción continua de fuerzas. Es decir, allí está una idea que hasta ese momento era absolutamente, bueno, no absolutamente, estoy diciendo como muy dogmática al señalar esa palabra, pero de alguna manera antes se asumía, desde cuando se trabajaba con la filosofía racionalista, se asumía que la naturaleza era inmutable, que la naturaleza no cambiaba, que la naturaleza era como era y que no había, la idea del cambio, de la transformación, no estaba incorporada en el pensamiento de la filosofía racionalista y sobre todo en el caso a lo que concierne en este momento para los geógrafos, ¿no? Los aportes de Humboldt entonces son tan importantes que él, al hablar de que la naturaleza está en constante movimiento y que es como un poco el resultado de fuerzas, está hablando evidentemente de que es un organismo vivo y al ser un organismo vivo pues evidentemente cambia, muta, y esa idea es muy novedosa en el campo científico de la época. Richter en su caso trabajó mucho más desde la perspectiva del mundo de los hombres, pero los dos son considerados, y todos ustedes lo saben hasta mejor que yo, que Humboldt y Richter son considerados como los padres de la geografía, construyen la geografía moderna, las bases en las cuales la geografía se asienta hasta nuestros días con todas las modificaciones y transformaciones, enfoques que hemos tenido a partir de ese momento. Desde esa perspectiva creo que es importante también señalar porque a partir de finales, más o menos aproximadamente 1880, tal vez un poco más, comenzamos a hablar entonces y de hecho aparece el término paisaje por primera vez, no tanto como por primera vez, sino que ya aparece en escritos científicos
En la literatura académica no solamente visto como un término, sino que además se habla de ciencia del paisaje. Esta idea de la ciencia del paisaje viene de la mano de dos geógrafos alemanes, Oppel y Wigner, 1884, 1885, si mal no recuerdo la fecha de edición de su obra. Y en esos textos ellos lo que resaltan es precisamente cómo se construyen las formas de la Tierra. Porque la Tierra tiene la fisonomía que tiene y no tiene otra. Por eso es que ellos se interesan entonces fundamentalmente en los procesos físicos, y coloqué allí desiertos absolutos o de influencia glaciar, porque bueno, por estar ubicados en latitudes medias, pues es más comprensible que ellos hablen de paisajes con una clara influencia, en términos de formación del paisaje, de influencia glacial. Más adelante se habla ya inicios, finales del siglo, principios del siglo XX, ya se comienza a hablar de geografía del paisaje y a partir de 1920 de estudios del paisaje. Yo quisiera detenerme un momentico aquí antes de hacer una referencia que creo que es bien importante a un geógrafo norteamericano, William Davis Morris. Casi que el impulso que le da este geógrafo a los estudios de la geomorfología son muy importantes. Morris habla del ciclo geográfico, la conformación de las formas, y trabaja fundamentalmente con la famosa idea de los valles en U. Perdón, las valles en U son de origen glacial, de los valles en B, cómo están encajonados, de la diferencia en términos de unidades de paisaje, de lo que puede ser la cuenca alta, la cuenca media y las cuencas bajas. Eso le dio un impulso extraordinario, 1908 creo, bueno, la primera década del siglo XX. Eso le dio un impulso muy importante, y allí se contextualiza y se comienza a hablar, no solamente por William Morris, sino también se habla ya en términos mucho más pragmáticos de geografía del paisaje. Quisiera detenerme acá porque lo que le subyace en términos metodológicos a todo el avance de la geografía, inclusive cómo ha sido interpretado y luego fue reinterpretado el mismo concepto de paisaje, el cual viene muy de la mano con el concepto de región. Lo que aconteció a mediados del siglo, bueno, primero la teoría evidentemente de Darwin con todas esas ideas absolutamente novedosas de la adaptación de las especies y de la selección natural, todavía, digamos, utilizada hasta hoy en día en muchos campos del conocimiento. Lo que sustentaba un poco desde el punto de vista metodológico la manera como era abordado el estudio de la naturaleza. A mediados del siglo XIX emerge la corriente filosófica conocida como positivismo, en el cual Augusto Comte fue uno de sus exponentes más importantes, padre inclusive de la sociología. En este caso, y por supuesto sustentado en el método inductivo, él más o menos define unas premisas que es la que debe tener sustentado, insisto, en el método inductivo, unas premisas que él define como premisas de oro del positivismo, y él lo que señala fundamentalmente es que para tú conocer tu entorno e intentar explicarlo, tú debes tener como primer paso, metodológicamente hablando, la observación. Sin ninguna duda, tú observas, por eso hablamos del método inductivo, tú observas y sobre la base de esa observación, pues tú vas haciendo luego descripciones, etcétera, etcétera. Porque según él, la observación es el único
Es la única manera posible de aproximarse al conocimiento. Luego, el conocimiento de lo que tú observas se debe reducir, según opinión en esa época de Augusto Comte, se debía reducir a los estudios de los fenómenos. Es decir, lluvia, por qué un río, cuando llueve mucho, el río crece de caudal, o el caudal del río crece. ¿Qué relación puede tener entre en un área donde no llueva y que existan problemas de sequía y de que no se recogen cosechas, etcétera, etcétera? Es decir, yo me remito a fenómenos y esos son los que yo observo y en consecuencia el hacer esto y luego trabajando un poco, viendo a ver dónde yo puedo ver fenómenos similares a los que yo estoy observando y describiendo, intentando analizar y explicar. Si yo consigo en cualquier otra parte del mundo elementos similares, pues yo simplemente puedo estar en condiciones de hacer, o podría estar en condiciones de hacer predicciones. Cuando decimos predicciones estamos hablando un poco de leyes. Entonces, cuando uno mira el mismo desarrollo de la geografía, en este caso estoy pensando en, por ejemplo, en Raxel, porque lo consideramos un poco el padre de la geografía humana, porque Raxel dice que el tratamiento que se le daba a la geografía física ya desde la época de Humboldt, en términos de cómo nos aproximamos a los fenómenos a través de la observación para poder analizarlos y ver la posibilidad de hacer predicciones, que son los tres elementos básicos, en este caso las tres reglas de oro del positivismo, pues nosotros deberíamos hacer lo mismo con el mundo del mundo del hombre, pero sin dejar de lado la influencia determinante que tiene lo natural sobre el quehacer de los seres humanos. Entonces, como ustedes pueden ver, de alguna manera, luego la posterior relación sociedad-medio o hombre-medio, que es un poco una relación casi que intrínseca a hablar de geografía o los orígenes de la geografía, o sea, uno habla de esa relación casi que de manera permanente. Simplemente en un caso se le pone más énfasis al lado de los hombres, en otro caso se le pone más énfasis al lado digamos, de lo natural. Y nosotros nos encargamos de trabajar con, entre comillas, con los resultados de ese proceso de interacción. Volviendo entonces al caso del paisaje y retomando un poco lo que señalaba yo de William Davis Morris, ahí se habla un poco, fíjense bien, de la geografía del paisaje, pero allí estamos hablando de estudios que se centran fundamentalmente en las formas del relieve, en describir, en observar, describir, analizar, comparar, de ser el caso, para establecer leyes, si fuera el caso, trabajando con el método inductivo, porque eso sigue estando en la base metodológicamente hablando, en la base de los estudios de la geografía, y allí se hablábamos entonces de la geografía del paisaje. Sin embargo, de la mano del geógrafo alemán Passarge, comenzamos a hablar a partir de 1920 de estudios del paisaje, pero más o menos manteniendo las mismas ideas que estábamos haciendo referencia con la geografía del paisaje. Yo creo que es más bien un cambio de denominación, pero lo importante es que cuando se le definió, se incorporó el paisaje, se le colocó como un nombre al paisaje, como ciencia del paisaje, o cuando se habló de geografía del paisaje, o cuando se habla de estudio del paisaje. Lo importante es ver que en los tres casos el paisaje siempre, en su conceptualización, en su análisis, en su estudio, está centrado en la forma de la Tierra, en unidades del paisaje. Por ejemplo, hoy en día tú puedes hablar como una unidad de paisaje, tú puedes hablar de las zonas, vamos a decir, de sembradíos de cítricos.
que pueden estar inclusive, porque voy a ir al segundo elemento que dice que los elementos naturales fueron la base de la delimitación territorial de los estudios regionales, región, provincias fisiográficas. Por ejemplo, en un valle que tiene tales y tales características físico-naturales, precipitación, temperatura, vientos, humedad, me voy al mundo de la climatología, o si me voy a parte de los resultados de ese proceso de interacción de los elementos del clima y su efecto en las formaciones vegetales. O si me voy, por ejemplo, para entender por qué yo tengo un paisaje de selva que tiene que ver el suelo, es decir, todo ese elemento orgánico que da como resultado una determinada fisonomía de la Tierra. Es evidente que yo puedo tener en una unidad de paisaje, como por ejemplo los llanos colombianos, que en términos físico-naturales son exactamente la misma cosa, como unidad de paisaje, tanto los que están en Venezuela como los que están en Colombia. O podemos hablar como otra gran unidad de paisaje a la Pampa, Argentina, o la región del Chaco, es decir, la Patagonia, por mencionar algunos ejemplos, creo yo, bien emblemáticos y que todos conocemos. A mí me parece que eso es bien importante porque hoy en día nosotros seguimos hablando del paisaje en estos términos, ¿no? A pesar, eso ya lo voy a señalar más adelante, que nosotros vimos después, a partir con la emergencia inclusive del neopositivismo, a partir de los finales de los años 40, principios de los años 50, vimos nosotros un declinio en el uso de esta categoría en el caso de la geografía. De esta manera nosotros podemos señalar y afirmar que desde finales del siglo XIX y principios del XX la categoría paisaje se coloca en el centro del quehacer académico de la geografía. De esta manera, sin ninguna duda, alrededor de ella se estructuraba el conocimiento que se estaba produciendo en la época. Estamos hablando de la época de Raxel, en la época de Vidal de la Blache, como uno de los principales exponentes posiblemente en el campo de la geografía, por supuesto, y luego sus subsecuentes seguidores, Max Hoare, por mencionar alguno, en este caso de Vidal de la Blache, era la categoría alrededor de la cual se estructuró el conocimiento geográfico de la época, es decir, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Era el paisaje lo que articulaba todo el conocimiento de la geografía. Como ejemplo, podríamos mencionar aquí principios del siglo XX, la primera década, 1908, Vidal de la Blache sustentaba que la interpretación del paisaje era uno de los objetivos más importantes de la geografía y que se debía estudiar a partir del análisis y la síntesis, siendo su método por excelencia el trabajo del campo. Es evidente que coloque como método por excelencia el trabajo de campo porque si nos vamos a lo que señalé antes de cuáles eran los pasos que debía seguir, los que se sustentaban o que tenían, mejor dicho, al positivismo como un elemento de base metodológicamente hablando, el método científico, que es el que yo estaba aplicando en esa época, que se sustentaba a su vez en esas ideas del positivismo, esas premisas que yo mencioné antes del positivismo, es decir, observar qué observo son los fenómenos, esa observación de los fenómenos me podría permitir a mí hacer previsiones, es decir, podría tener luego o desembocar en un carácter predictivo que pudiese ser aplicado en distintas partes del planeta. O en situaciones similares o estudiando fenómenos similares. Cuando Vidal señala que su método por excelencia es el trabajo de campo, es evidente que en el campo que yo puedo observar, no solo qué observo yo en el campo, evidentemente observo el paisaje. El paisaje
desde la concepción inicial que tuvimos nosotros viendo desde el inicio de la charla, es lo que el ojo humano puede percibir con un simple vistazo, lo que está en su entorno. ¿Y qué veo yo allí? Dependiendo de donde yo esté localizado como observador, pues yo puedo ver elementos mezclados entre elementos del mundo físico natural con elementos del mundo social, y yo lo que tengo que hacer entonces es describir lo que observo, los fenómenos que yo observo, y luego ver si los puedo replicar. Recuerden ustedes que en este caso un poco aquí también voy a hacer una muy breve digresión entre lo que se constituye una de las divisiones básicas de la geografía, entre la geografía sistemática, geografía general, y la geografía regional. La geografía sistemática es la que tiene, de hecho, el paisaje como su elemento articulador más importante, pero entendido como la categoría básica para intentar la explicación de las formas de la Tierra, o sea, de las formas del terreno, pues no, entonces, lo percibido, pues, de la fisiografía, perdón, de la fisonomía de la Tierra. En consecuencia, en el caso de los geógrafos más orientados hacia la parte humana, pues sin despreciar para nada los elementos fisonómicos, le incorporan sin ninguna duda en los estudios el componente humano y cómo moldea de alguna manera o puede participar en los cambios que yo puedo detectar en esa fisonomía. Entonces, lo que quiero resaltar cuando hablo de geografía sistemática y de geografía regional, la sistemática con estas concepciones, basándose en los métodos científicos, y que su objetivo final era ver la posibilidad de formular leyes, ellos tenían como elemento central el buscar la explicación del fenómeno, del por qué el fenómeno ocurre como ocurre, qué lo caracteriza, etcétera, etcétera. En el caso de la geografía regional, tiene un componente dado muy fuerte por el mundo del historicismo, en el cual, como estoy trabajando con el mundo social, es evidente que lo que más que la explicación, sin negarla, me interesa es comprender el porqué de las cosas, por qué se dan las cosas, cómo se dan, más que el elemento explicativo. De allí, en ese contexto, uno puede entender por qué, por ejemplo, el concepto de género de vida se transforma en un concepto esencial en la construcción del pensamiento de este geógrafo tan importante para la geografía como es Vidal de la Blache. Además, desde esa perspectiva, los géneros de vida definían de alguna manera, así tuviéramos elementos similares desde el punto de vista físico-natural o inclusive desde el punto de vista humano, teníamos siempre regiones distintas, o sea, teníamos regiones únicas, regiones irrepetibles, porque la impronta humana incorporaba elementos que hacía que fuesen diferentes. Entonces, eso marcó una diferencia muy importante en el desarrollo de la geografía como ciencia, esa separación entre la geografía sistemática y la geografía regional. Dentro de esa misma idea, otro pensador muy importante, que de hecho inclusive el paisaje también se constituye en el eje central, en su opinión, del conocimiento geográfico, es Carl Sauer, este geógrafo norteamericano, conocido como el fundador un poco de la geografía cultural, y en la cual él simplemente resalta de una manera bien importante cómo lo cultural incide de manera bien particular en la definición de los paisajes. Todas estas ideas que estamos trabajando ahorita de alguna manera fueron dejadas progresivamente, sin dejar de trabajar con la categoría paisaje, con la de región inclusive. De hecho,
Hay otro pensador bien importante alemán, Hettner, que también hace aportes importantes porque esa idea de que la geografía es una ciencia que estudia eh, regiones únicas, irrepetibles, pues no le gustaba mucho y pretendió trabajar y hacer aportes teóricos metodológicos que elevaran el carácter el carácter teórico, el carácter científico de la geografía. Un poco él habla de esa idea de la geografía como ciencia puente entre el mundo natural y el mundo social, pero bueno, realmente no quiero profundizar mucho con eso porque no es la idea de la charla como tal. Y lo que sí quiero resaltar es que ya a mediados del siglo XIX, perdón, del siglo XX, el concepto de paisaje, como lo hemos venido trabajando, comienza a ser relegado de manera progresiva como categoría clave para poder producir conocimientos en el campo de la geografía. Esto viene muy de la mano de la emergencia de los años, finales de los años 30, creo que 1938-39, lo que fue conocido como el Círculo de Viena, Círculo de Viena que formula o retoma todos los postulados del positivismo y la corriente en la que ellos se mueven se conoce un poco como el neopositivismo. Esas ideas del neopositivismo tienen bastante influencia o influyen en la geografía y el famoso artículo, por ejemplo, de Schaffer en 1950-52, en el cual precisamente él ataca de una manera muy importante que el carácter ideográfico que tiene la geografía regional pues simplemente no permite producir, que no produce ciencia porque no podemos predecir, etcétera, etcétera. Estamos entrando a las puertas de lo que después se conoció como dentro de la trayectoria del desarrollo del pensamiento geográfico como la incorporación de la cuantificación en geografía, o llamada como geografía cuantitativa. En ese sentido, el concepto de paisaje entonces pasa a un segundo, insisto, no es desechado para nada, y de hecho hoy en día está siendo nuevamente retomado por muchísimos investigadores del campo de la geografía, lo están nuevamente trayendo al tapete o colocándolo en el escenario. Por ejemplo, el geógrafo español Nogué, creo que es Joan Nogué, hace todo un escrito pues, en relación a la importancia del concepto de paisaje, y así como él, pues muchísimos otros. Otro que también habría que rescatar es ya en los años 60, 70, si mal no recuerdo, el geógrafo francés Georges Bertrand, que también tiene en la categoría de paisaje, rescata el uso de la categoría de paisaje con toda su construcción de el estudio de los paisajes, utilizando una cantidad de cosas que vienen, creo, si mi mente no me falla, desde los geotopos, pasando luego por una cantidad de cosas, como elementos constitutivos de las unidades de paisaje. Llegados a este punto, vamos a dar por finalizada la primera parte del tema que se está presentando en el día de hoy, titulado Geografía y Paisaje. Hemos tratado de hacer un recorrido a través del tiempo, sobre todo a partir de principios del siglo XIX y hasta aproximadamente mediados del siglo XX, en el cual hemos visto cómo este concepto se fue estructurando como el concepto central de la ciencia geográfica.